La doctrina del Logos. En los días de Yeshua, muchos hablaban de doctrinas. Los rabinos discutían la Torá oral del Talmud. Los maestros enseñaban las tradiciones de la Mishnah. Y los místicos exploraban los secretos ocultos del Zohar. ¿Enseñó Yeshua, el Mesías, alguna de ellas? Yeshua enseñó la doctrina del Padre, la doctrina de la palabra viva, la doctrina del Logos, la membra del Targum, la voz eterna de Yahweh que camina entre los hombres. Recordemos las palabras de Yeshua. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 7, verso 16. Esta serie revelará el misterio que los sabios antiguos apenas comprendieron, que la palabra que hablaba desde el principio, que creó los cielos y la tierra, que se manifestó en fuego, nube y voz, hoy tiene un nombre. Yeshua HaMashiach. La doctrina del Logos, la palabra viva, revelada en el Targum. Una serie que te llevará del texto antiguo a la revelación eterna. Acompaña a la pastora Pili en el Diplomado de Estudio Bíblico Mana. La serie La Doctrina de Yeshua, la palabra viva revelada, inspirada e iluminada en el Dabar. Bueno, más. Estamos ya entrando a grandes propósitos espirituales dentro de esta enseñanza. Hemos tocado temas ya para preparar el tema a donde yo quiero llegar. Pero primero hay que preparar base para entender el tema. Este tema está basado en el momento donde el pueblo de Israel sale y es exiliado. Y lo vimos y lo hablamos y dijimos que el exilio lo había cambiado todo. Después del exilio y antes del exilio, Israel cambió completamente. Antes de caer en antes de estar de haber salido al exilio, el pueblo de Israel vivió una Torá, los mandamientos y estatutos de Adonai, las Moedim, todo lo que era el mensaje del Evangelio. 410 años estuvo el Mishkan con ellos y ellos se movieron bajo esa dirección. Después viene el momento de la institución del templo de Salomón, y una vez que viene el templo de Salomón, después viene el exilio babilónico. Ahí todo eso lo hemos andado desde Daniel, hemos estudiado el libro de Daniel, hemos tocado el tema del convenio, hemos hablado de los 7 pactos. Todo eso ya nosotros lo hemos estudiado paso a paso, ¿cierto? Ahora bien, ya sabemos que el exilio cambió todo el modelo toraico y el pensamiento hebreo. Muy bien, vamos al tema número 6, el misticismo judío que implica el Zohar y la Cábala. 2 palabras que necesitan ser vistas a la luz de la Escritura. El Zohar es el comienzo para llegar a la Cábala. Y vamos a entender muchos aspectos espirituales de lo que el Padre dice que sí es doctrina y de lo que el Padre bíblicamente nos dice no es doctrina, no es bíblico, no es dabar. Muy bien, entonces ahondemos y veamos cómo existen en este momento corrientes espirituales, gnósticas, acerca del dabar de la palabra. Se puede tomar aspectos de la Torá
y creer que es Torá. Pero primero tenemos que ver si es misticismo judío. Ustedes saben que he defendido a capa y espada a nuestro pueblo de Judá, pero tenemos que también hacerle una auditoría a aquello en lo cual el Padre nos ha dicho que tenemos que enfocarnos. La Torá, la palabra de Adonai, de Bereshit a Apocalipsis. ¿Dónde comenzó esa influencia babilónica persa en Israel, para Israel? ¿Y cómo fue llevándose esa corriente a lo que hoy llamamos Zohar y Kabbalah? Vamos a recordar primero algo. Recuerden que la religión persa, o sea, la actual Irán, viene de una historia religiosa del zoroastrismo. El zoroastrismo fue el que influyó profundamente en el pensamiento judío en la época después del exilio, durante el exilio de Babilonia, aportando conceptos sobre ángeles, sobre demonios y sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. Entonces, cuando nosotros vemos la Cábala y el Zohar, tenemos que ver dónde fue que comenzó la influencia de este gnosticismo judío. Y no viene nada más y nada menos que el zoroastrismo persa. Pero bueno, en esa posición espiritual en la que tenemos que llegar y ahondar, quiero que primero veamos cómo la historia nos describe lo que es el Zohar. Durante siglos, algunos han dicho que este libro contiene los secretos del universo. Un texto oculto, un mapa del alma, una llave para comprender a Dios. Su nombre es el Zohar. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Es realmente una revelación antigua o una búsqueda humana por entender el misterio de Dios? Hoy exploraremos su historia, su mensaje, y lo examinaremos bajo la luz de revelación plena, Yeshua HaMashiach. Después de la membra que caminaba en el huerto, después del Targum que tradujo la voz de Dios al corazón del exilio, el pueblo judío continuó buscando la luz oculta de la Torá. Y en el siglo XIII, en la España medieval, surgió un libro que muchos consideran el más misterioso de la historia judía, el Zohar. Su nombre significa esplendor. Es la obra central de la Cábala, una tradición que intenta comprender cómo la realidad divina se relaciona con el mundo. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente el Zohar? ¿Un eco de revelaciones antiguas o el intento de un pueblo por explicar los misterios de Dios? El Zohar apareció públicamente en el siglo XIII. Fue difundido por el místico judío Moisés de León en la España medieval. De León afirma que el libro no era suyo. Según su relato, el texto provenía de una tradición secreta mucho más antigua, una historia fascinante. La tradición dice que el sabio Rabbi Shimon Bar Yochai del siglo II huyó de la persecución romana y se escondió en una cueva durante 13 años. En ese aislamiento, habría recibido revelaciones profundas sobre la creación, el alma humana y la naturaleza de Dios. Pero la investigación histórica plantea otro escenario. La mayoría de los estudiosos modernos coinciden en que el lenguaje y las ideas del Zohar reflejan el pensamiento medieval. Esto sugiere que gran parte de la obra fue escrita o compilada por Moisés de León alrededor del año 1275. El debate continúa hasta hoy. ¿Estamos ante un eco de tradiciones antiguas o ante una historia espiritual nacida en la Edad Media? ¿Qué es realmente el Zohar? El Zohar no es un libro único en el sentido moderno.
es una extensa colección de textos, escritos principalmente en arameo. La mayor parte del contenido es un comentario sobre la Torá. Muchos pasajes están escritos como diálogos entre rabinos que viajan juntos por la tierra de Israel, interpretando las escrituras mientras caminan. Las conversaciones mezclan explicaciones bíblicas, historias simbólicas y reflexiones sobre el alma, y las reflexiones de la creación y el carácter de Dios. Con el tiempo, esta colección de escritos se convirtió en la obra más influyente del misticismo judío. Pero su propósito principal era responder a una pregunta antigua. ¿Qué significados profundos podrían existir dentro de la Torá? En el corazón del Zohar aparece una idea central. La Torá no tendría un solo nivel de significado. Según la tradición mística, el texto bíblico posee múltiples capas. La lectura literal sería apenas el primer nivel. Debajo existirían dimensiones simbólicas y espirituales. En esta visión aparece primero un concepto fundamental. Dios es descrito como Ein Sof, una expresión hebrea que significa el infinito sin fin. Según la tradición cabalística, la esencia de Dios es tan infinita que está más allá de toda comprensión humana, más allá de toda forma, más allá de toda descripción. Y desde ese infinito insondable, según el Zohar, comienzan a manifestarse los atributos divinos. Esos atributos son conocidos como las Sefirot, 10 atributos o emanaciones a través de las cuales el Dios infinito se relaciona con el mundo. Entre ellas se encuentran sabiduría, entendimiento, misericordia, justicia, belleza. Estos atributos se organizan en una estructura simbólica conocida como el árbol de la vida. Para los cabalistas, este árbol representa la forma en que la realidad divina se manifiesta en la creación. Pero esta idea plantea una pregunta profunda. ¿Necesitamos un mapa de símbolos para acercarnos a Dios? A lo largo de los siglos, el Zohar llegó a convertirse en uno de los textos más influyentes dentro de la tradición mística judía. Su estudio se difundió especialmente entre quienes buscaban comprender las dimensiones espirituales de la Torá. Sin embargo, no todos los sabios del judaísmo aceptaron su uso. Muchos rabinos enseñaron que la mística debía estudiarse con cautela. El temor era que las interpretaciones simbólicas pudieran alejarse del significado original de las escrituras. Aún así, el Zohar dejó una huella profunda en la historia espiritual del pueblo de Israel. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado comprender los misterios de Dios. Algunos lo hicieron mediante la filosofía, otros a través de la tradición religiosa y otros mediante la mística. El Zohar representa uno de estos intentos, pero las escrituras presentan otra perspectiva, una revelación que no se basa únicamente en símbolos o interpretaciones ocultas, sino en una manifestación histórica, la Memra hecha carne. La carta a los Colosenses declara: en él, Yeshua HaMashiach, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto cambia nuestra perspectiva. Para quienes seguimos al Mesías, la revelación definitiva no se encuentra en un libro secreto, se encuentra en una persona, Yeshua HaMashiach. Porque el mayor misterio no es el que permanece oculto, sino lo que ha sido revelado para nuestra salvación. Muy bien, tremenda enseñanza. Gracias a la pastora Carla por esa enseñanza. Bien, vemos entonces que el inicio de esa, tendencia es el zoroastrismo, y el dios o el ídolo o la base fundamental del zoroastrismo es el Ahura Mazda. Así es como se llama
el zoroastrismo, el dios del zoroastrismo es el Ahura Mazda. No más que el símbolo el logo de uno de los carros es Mazda, porque tiene que ver con zoroastrismo. Cada logo tiene su identidad en un área espiritual, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vemos entonces bajo esa influencia espiritual? El Talmud sugiere que aunque los astros pueden influir en el destino natural del pueblo judío, tiene la capacidad de trascender esta influencia mediante la oración y las buenas acciones. Esa es la forma de pensar en el área de la influencia espiritual del Talmud. Ahora bien, ¿qué es el misticismo? Porque ese misticismo necesitamos aclarar el vocabulario. Y veamos que el misticismo, ¿verdad? Como lo que es la enseñanza de ángeles y demonios, del infierno, de Hasatán, que hoy en día se habla de que Hasatán no existe, lo colocan como hermano de Yeshua, imagínense. Pues veamos qué es el misticismo. El misticismo es intentar conocer o experimentar a Dios de manera interna. Busca entender los misterios de Dios mediante símbolos y niveles ocultos. Eso es misticismo. Vamos a ir viendo varias palabras que tenemos que aclarar. Entonces, es experimentar o tratar de conocer a Dios de una manera interna, o sea, en nuestro interior. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es un movimiento espiritual en los primeros siglos después de Yeshua que enseñaba que la salvación viene por conocimiento secreto, por gnosis, ¿verdad? Y que solo unos pocos iluminados pueden acceder a esa verdad. El mundo material es malo y lo espiritual es lo único bueno. Eso es gnosticismo. Entonces vemos que en Cábala y en Zohar hay muchísimo gnosticismo, pero también tenemos que hay demasiado misticismo. Y esas dos palabras que se integran, que se asocian, producen religiones de doctrinas. Bueno, la tercera palabra es que es esoterismo. Necesitamos las tres palabras, verlas, entenderlas y poderle hacerle la auditoría ya con la enseñanza. Vemos entonces que el Zohar y la Cábala no solo son misticismo, gnosticismo, sino esoterismo. Y veamos la palabra esoterismo. Entonces, el esoterismo es la disciplina que integra la astrología, el estudio de la influencia celeste. Integra la alquimia, que es la transformación espiritual física, y integra el tarot y la adivinación. A esto se le llama teosofía y sociedades iniciativas. Fíjense los tres argumentos que la Biblia nos prohíbe que podemos practicar. Y el Zohar y la Cábala tienen los tres elementos que la Biblia nos prohíbe practicar. Ahora bien, pero ¿por qué es peligroso si finalmente es una búsqueda de Dios? Porque no es al mismo Adonai, Elohenu, creador del cielo y de la tierra, al cual se está buscando en la Cábala o en el Zohar. Ya vimos en el documental que ese Dios del Zohar es el Sofi, y el Dios de la Cábala es el Metratón, y el Dios del zoroastrismo es Mazda. Entonces vemos que no es para la búsqueda del Adonai Eloheinu, porque si fuera para la búsqueda de Adonai Eloheinu, Adonai Echad, estaríamos simplemente con la palabra de Adonai, con los 66 libros de la Biblia, los cuales son la base fundamental
de toda la enseñanza bíblica. Ahora bien, ¿por qué cambia el mensaje verdadero? Porque hoy en día el Zohar y la Cábala están cambiando el mensaje verdadero de la palabra. Sustituye la fe por el conocimiento secreto y crea elitismo espiritual y distorsiona la identidad del Mesías. No se está buscando a Yeshua, la única fuente de la salvación, liberación. No existe la búsqueda del Mashiach porque no se cree en el concepto de Yeshua como nuestro Salvador, como el Cordero inmolado. Ahora bien, algunos gnosticistas incluso negaban que Yeshua vino en carne, lo cual siempre está contradiciendo las Escrituras. Acuérdense de esto tan importante, contradecir directamente las Escrituras. Entonces, vemos que el Zohar y el misticismo judío están lejos de la palabra de Adonai. El Zohar y el misticismo judío nos alejan completamente de la verdad Emet de Yeshua HaMashiach. Bien, vemos entonces que el Zohar, lo vimos en el documental que significa esplendor, que es una colección de comentarios sobre la Torá escritos. Por favor, vea esto. La mayoría, el 98%, fueron escritos en arameo, no en hebreo. Y esta corriente espiritual se apoya en conceptos simbólicos fundamentales. Veamos. El Zohar es el libro del esplendor. Vemos que es la obra central del misticismo judío. Acuérdense que misticismo buscando en el interior. Un comentario místico sobre la Torá, porque se basa toma parte de la Torá, que aparentemente está revelando secretos sobre el alma y sobre la creación. Muy bien. Vemos que entonces el origen, como nos lo decía nuestro documental, el rabino Simón Bar Yochai en el siglo II fue dado a conocer en el siglo XIII, por Moisés de León. Pero miren algo sumamente importante. Tanto los unos como los otros tuvieron muchísima influencia con el zoroastrismo persa. Entonces, cuando nosotros vemos esa colección de enseñanzas talmúdicas, el Zohar, que explora la interacción entre las fuerzas espirituales y cómo las acciones humanas pueden equilibrar el mundo, vemos entonces que ese contenido del Zohar combina relatos bíblicos con enseñanzas esotéricas sobre las 10 sefirot, ¿verdad?, que son los de la Cábala, emanaciones divinas y la lucha entre la luz y la oscuridad. Aquí vamos a hacerle mucha auditoría a esto, porque de aquí están saliendo doctrinas hoy en día bastante confusas y lejos de la verdad. ¿Qué vemos entonces? Que no solo es el gnosticismo judío, sino que principalmente la Cábala entra como una tradición esotérica que agrega lo que hablábamos de astrología, que agrega todo lo que es tarot, ¿verdad? Porque esta es la parte del gnosticismo. Y entonces esa parte esotérica que busca comprender la relación entre lo divino y el universo. Miren algo. Para entender las diferencias entre el Zohar y la Cábala, porque el Zohar es el comienzo, la escuela del comienzo es el Zohar, que termina con la segunda etapa, que es la Cábala. Y lo que se conoce como la Biblia hebrea. Es importante notar que el misticismo no busca contradecir el texto. No es que contradiga la ley de Moshe, no es que contradiga la Tanakh, sino que se supone que lo que está ahí escrito no es suficiente
Y hay que ir más allá de ese texto. Ahí es donde empieza el proceso del Zohar y la Cábala. Entonces existe, primero que todo, una interpretación literal versus una esotérica de la Biblia hebrea. Repítame eso, por favor. Existe una interpretación literal de la palabra de Adonai versus una interpretación esotérica de la Biblia hebrea. Aquí es donde nace todo el proceso que necesitamos auditar en la enseñanza de hoy. Vamos a enfocar el Pashat, el significado literal, ¿cierto? Acuérdense que tenemos un acróstico que es cómo se estudia la palabra de Adonai. Pero cuando nosotros vemos en la enseñanza, vemos que están estableciéndose leyes claras, como las mitzvot, la historia y los mandamientos éticos para la vida diaria, que es la base accesible para todo el pueblo. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. 66 libros con significado literal, estableciendo leyes claras, mandamientos, la historia de los mandamientos éticos para la vida diaria. Y es la base accesible para el pueblo. Eso fue lo que nos entregó Adonai. Esa es la carta magna, ese es el davar de nuestra enseñanza. Pero vemos entonces que el Zohar y la Cábala encuentran en el Pashat un secreto, un sot. Porque sí es cierto que la palabra de Adonai dice que lo revelado nos corresponde a nosotros. El sot nos corresponde escudriñarlo a nosotros. Ahora bien, pero sin salirnos del davar. Entonces el Zohar y la Cábala se van a lo que no se puede entender en el tema y sostienen en el texto bíblico que es un ropaje y que ahí hay un código y que hay realidades espirituales profundas sobre la creación, sobre la energía divina, pero no está enfocado en Yahweh. Eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que necesitamos hacer la auditoría para no irnos fuera del texto con contexto. Ahora, el segundo punto es la naturaleza de Adonai. Legislador versus infinito. En la Cábala no se habla de eternidad de Adonai. Se habla de un ser infinito, de un ser Sofi, infinito. En el Zohar es Sofi, en la Cábala es Metratón. Y se habla de esa naturaleza como un ser infinito, mas nunca del Adonai Ejad, creador nuestro. Entonces, la Biblia hebrea presenta a Adonai, a Yahweh, a menudo con los atributos humanos, antropomórficos. Un Adonai que se enoja, que juzga, que ama y que interviene directamente en la historia humana como un rey y legislador. ¿Sí o no? Esa es nuestra Biblia. Esa es la verdad bíblica. No todo el tiempo Adonai es amor. Se muestra sus atributos, se enoja, sin pecado, juzga, ama, interviene directamente en la historia humana como un rey y como un legislador. Ahora bien, en el Zohar y en la Cábala se introduce el concepto de Ein Sof, el infinito, que es una esencia divina, que está más allá de toda comprensión y que no tiene forma ni personalidad. Miren lo que importante es este momento para entenderlo. Entonces, allí Dios, comillas, se revela a través de las 10 sefirot o las tales 10 emanaciones que funcionan como filtros de su luz. Lejos de hablar de un Adonai con los atributos, con la característica de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, ¿verdad? Muy bien. Número 3. El rol del hombre en la creación.
¿Cómo nos muestra la Biblia hebrea el rol del hombre en la creación y cómo nos muestra el Zohar y la Cábala el rol del hombre en la creación? Dos caminos completamente diferentes. En la Biblia hebrea, el ser humano debe de obedecer a Yahweh y cumplir sus mandamientos para recibir la bendición y mantenerse en la alianza, en la soberanía total de Yahweh. Esa es la autoridad de la palabra de Adonai. Ese es el requisito bíblico, ¿verdad? En la Biblia. Vemos entonces que en el gnosticismo judío académico, de la Cábala, del Zohar, vemos que ese gnosticismo no se cumple de esa manera y no se ve de la manera en que nosotros vemos nuestra Biblia hebrea. Entonces vemos que en el Zohar y en la Cábala propone una visión teurgia. Veamos qué es esto. Donde las acciones humanas, rezos, rituales, hechos con intención mística, Cábala, tiene el poder de afectar directamente el mundo espiritual y nosotros mismos poder reparar como un Dios, como un tikkun, y equilibrar las fuerzas del universo. Déjame decirte algo. Es quitar toda autoridad sobre el reino de Adonai en nuestras vidas y creer que el hombre es un diosito pequeño que puede hacer todo lo que quiera hacer y arreglar todo lo que pueda hacer sin necesidad de arrepentimiento. Entonces allí se utilizan herramientas como la meditación, ¿verdad?, cabalística, para conectar con mundos superiores. Y esos mundos superiores es la astrología masal. Déjame llevarte a algo. Está totalmente prohibido por la palabra de Adonai. Pero cuando no se tiene conocimiento de la palabra verdaderamente, por eso es tan importante conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Veamos entonces preguntas importantes aquí. ¿Cree la Cábala en la meditación trascendental? ¿Qué dicen los eruditos sobre la meditación trascendental? Veamos. ويا بردنا يا البناب ويقرا أداناي أداناي إذا حم وحنون خفايم وغم حسن وأمل نصر حسن
Sí, la cábala utiliza su propio método conocido como meditación cabalística. Por eso nosotros vemos cantos que en muchas ocasiones no son los cantos de letra de adoración, sino un canto cabalístico, porque está haciendo una meditación trascendental. A veces a la gente le encanta la adoración, no sabe distinguir entre un canto cabalístico y una adoración a nuestro Elohim. Y es por eso que necesitamos siempre enseñar a la luz de las Escrituras lo que es y lo que no es. Bien. Entonces vemos que la cábala nace en España, en Sefarad, y se considera la cuna de la cábala. Especulativa, ¿verdad? En el siglo XIII vemos que nace esa fuente que viene del Zohar, que ya ha experimentado el zoroastrismo y se junta con el nacimiento de la cábala y crea toda una religión tradicional. En la cábala, el concepto de Dios en su estado más puro, trascendente, se conoce como el Sofi, que literalmente significa sin fin o infinito o metrató. Nosotros vemos entonces que ahora la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de aquellos judíos que experimentaron la Biblia hebrea, después del judaísmo del Segundo Templo y después de Badokai, viene toda la época de integración a la Biblia hebrea con Kabbalah. Zohar y Kabbalah, dos corrientes totalmente fuera del contexto espiritual. El exilio de los judíos de España no fue casualidad. En 1492, los judíos fueron expulsados de España porque eran muy gnósticos y cabalísticos. Vemos nosotros que ese gnosticismo y ese movimiento que surgió trajo muchísimos desastres dentro de la enseñanza bíblica. ¿Cree la cábala en los signos zodiacales? ¿Dice la Biblia que nosotros podemos creer en los signos zodiacales? ¿Dice la Biblia que nosotros debemos de consultar los signos zodiacales? Pregunto. Porque, amados, estamos en una época donde nosotros tenemos que discernir entre lo santo y lo profano. Existe una corriente y una vertiente conocida como astrología cabalística o Mazalot. Y esta corriente
astrológica, de carta astral, de movimiento de planetas cabalísticos, para enseñarnos el movimiento y lo que puede representar hoy en día, combinándolo con la enseñanza de la Biblia hebrea, lejos de la verdad y profanando uno de los mandamientos de que no podemos consultar ningún tipo de signos astrales. ¿Cree la Cábala y el Zohar en un ser de energía divina? Sí. La base de la Cábala es que Dios, y yo lo diría más en comillas, es la luz infinita, el Ein Sof. Eso es lo que cree la Cábala. Voy a hacerle la pregunta del $1.000.000, que esta es entendiendo la cátedra de Moshe. Todo lo que ellos les digan que guarden, porque es de la cátedra de Moshe, guárdenlo. Pero todo lo que ellos les digan que hagan, no lo hagan, porque no está en la cátedra de Moshe, porque no está en la Biblia hebrea. Yeshua conocía la enseñanza de Zohar y Cábala para el judaísmo del segundo tiempo. Yeshua sabía que habían prácticas, por supuesto que sí, lo sabía. Nosotros vemos cómo Yeshua centró la enseñanza de Moshe y nos mostró la incidencia que se venía de la influencia babilónica y persa y de la consecuencia que venía ya caminando en el Zohar, que después dio como resultado la unidad, el Zohar y la Cábala. Yeshua conocía su contexto y sabía que en ese momento muchos de los que estaban liderando eran prácticamente del Zohar. Déjame decirte algo, qué sabiduría la de Yeshua, qué sabiduría la que él estaba manejando para este tiempo y enseñándonos a estar directamente relacionados con las escrituras. Entonces, el misticismo de su época, Yeshua vivió en el siglo I, una época de gran efervescencia espiritual. Aunque no era propiamente lo que era el Zohar de hoy en día, ya existía como libro. Sí existían tradiciones místicas, orales y textos, porque venía el zoroastrismo, recuerden eso, del momento, y lo agarraron, lo trajeron los judíos cuando fueron exiliados de Babilonia y luego salieron del imperio medo-persa. Los textos como el Maeshes Bereshit, que es un texto místico de la creación, y el Maesh Merkabán, que es el misticismo del carro de Ezequiel. Por ejemplo, nosotros vemos que en el Maesh Bereshit es de donde sale la enseñanza de Lilith, que fue la primera mujer que le falló a Adán, y que luego Lilith se convirtió en un demonio y que de ahí tuvo un hijo que se llamaba Caín, que la Biblia no nos dice nada de eso. Pero el misticismo del Maesh Bereshit trajo como consecuencia una enseñanza de la creación distorsionada de la verdad. Y el Maesh Merkabán del misticismo del carro de Ezequiel es otra de las enseñanzas de misticismo que definitivamente el Padre nos está diciendo a todos: vámonos al texto hebreo, al pensamiento hebreo. Posiblemente oyó este tipo de doctrinas. Algunos de ustedes ya han oído este tipo de doctrinas, pero no las podemos transmitir como enseñanza. O sea, no le podemos pasar esta enseñanza a otras personas diciendo: esto es doctrina. No, esto no es doctrina. Nosotros tenemos la Biblia hebrea, el pensamiento hebreo de Bereshit, Apocalipsis. Y ese es nuestro pensamiento, y de ahí no existe otro pensamiento más. Entonces, las coincidencias conceptuales, ¿verdad? Aclaro que muchos estudiosos encuentran muchos paralelismos entre las enseñanzas de Yeshua y los conceptos que luego aparecerían en la Cábala.
Por eso hay muchos, hoy en día, digamos, de la fuente de raíces hebreas o de judaísmo mesiánico, que aseguran que Yeshua utilizó conceptos cabalísticos para hablar. De ninguna manera Yeshua tuvo nada que ver con Cábala, porque él habló, dijo, yo traigo la doctrina de mi padre, y lo aclaró en muchas ocasiones. Ahora bien, déjenme darle un ejemplo de lo que los cabalistas toman de las enseñanzas de Yeshua como doctrina cabalística. Y es importante, es muy importante que nosotros veamos a la luz de la Escritura que se toma algo de la Escritura para hacer una doctrina sin ser doctrina. Lo primero que ellos enseñan es que Yeshua habló cabalísticamente por hablar que él era la luz y que él había llamado a la luz y que dijo que él era la luz del mundo. Y el Zohar tomó estas palabras y colocó misticismo sobre ellas, aludiendo que Yeshua era un cabalista y que Yeshua estudió el Zohar y que por eso él hablaba de la luz como ellos hablan de la luz. Pero la luz del Zohar y del cabalismo es muy diferente a la luz de Yeshua, porque él se está refiriendo a una luz muy diferente a la que el Zohar se está refiriendo. Ahora bien, vemos entonces que el Zohar, vemos que para el Zohar la luz es infinita y que es el Or Ein Sof, no Yeshua, sino el Or Ein Sof. Es el concepto central de la divinidad. Entonces, no podemos decir que Yeshua sea el Or Ein Sof. Me hago entender, ¿verdad? Y espero que ustedes estén entendiendo la clase a la luz del Espíritu Santo que nos está diciendo, este es el camino. El reino interno es la segunda cosa que ellos aducen que Yeshua utilizó para hablar del Zohar o hacer alusión al Zohar. Yeshua enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros. Ellos aducen de que esas palabras tienen que ver con el Zohar. Y toma estas palabras y coloca misticismo, y la Cábala sostiene que el alma humana es una chispa de Dios que debe ser revelada. De ahí toman como si Jesús estuviera enseñando Cábala o Zohar. Vemos ahora que la unidad, el concepto del yo y del Padre, uno somos, también es tomado del Zohar, y también en el Talmud se ha hecho referencia. Y vean lo que es interesante para todo esto. El concepto cabalístico de la unidad, o sea, el Yihud, entre el mundo físico y el espiritual, no en la divinidad. Entonces, bajo el estudio del Zohar y de la Kabbalah, Yeshua no podía ser divino, porque para el cabalista la unidad, Yihud, es entre lo físico y lo espiritual, no en la divinidad. Y todos esos tres conceptos es los que hoy en día tenemos como división y como la base fundamental para no creer que Yeshua sea Adonai. Cuando una persona entra a estudiar Kabbalah, o cuando una persona entra a estudiar Zohar, inmediatamente renuncia a creer que Yeshua sea Adonai. Ahora bien, entremos en este concepto claro. La gematría bíblica y la gematría cabalística es lo mismo. Tiene digamos que un hilo. Yo lo he discutido mucho esto con el pastor Alfaro. Es un hilo. Porque si bien es cierto, la Biblia existe la gematría, 40 días, 40 noches, y están escritos en hebreo o en arameo, no está escrito en español. Si nosotros leemos la Biblia hebrea, el 1 es Aleph, nunca va a decir 1 como español, ¿cierto? Entonces la gematría bíblica y la gematría cabalística es lo mismo, y aquí es donde tenemos un hilo de diferencia
que si no lo sabemos entender, posiblemente entremos a estudiar gematría cabalística sin habernos dado cuenta. La gematría en la Cábala. En la Cábala, las letras hebreas no solo son símbolos, también representan números y juntos forman la base de la gematría, una práctica que revela significados místicos ocultos. Por ejemplo, cada letra tiene un valor numérico y al sumar esos valores en una palabra se descubren conexiones profundas. La palabra hebrea Hay, vida, suma 18, un número que simboliza bendición y prosperidad. Por eso, el 18 es especial en la tradición judía. La gematría nos enseña que los números no son simples cifras, son mensajes del universo que nos guían hacia una mayor comprensión espiritual. ¿Te has preguntado qué mensaje podrían tener los números para ti? Explorar la gematría es abrir una puerta a lo divino. Simplemente entender lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. El 1, que es la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, el 6 que representa al hombre, el 7 que representa plenitud, el 10 que representa los 10 mandamientos, el 12 que representa gobierno, el 40 que representa prueba. Si nosotros lo vemos de la manera en que la gematría bíblica nos está mostrando, de ahí no nos podemos mover. Pero si aplicamos gematría cabalística, ahí es donde nosotros podemos salir del concepto y no entender las dos bases fundamentales. Déjenme decirles que la gematría bíblica interpreta el significado simbólico y espiritual de los números en las escrituras. Permíteme explicarlo. No como adivinación, sino para resaltar patrones divinos y verdades teológicas. Si nos salimos de este concepto, nos vamos a la cábala gemátrica. Si entendemos que es los símbolos espirituales, ¿verdad?, de los números de las escrituras, que no podemos tenernos como adivinación o gnosticismo, sino para resaltar los patrones divinos, verdaderos, teológicos de la Biblia hebrea. Ahora, nosotros vemos el número clave, el 7, vemos el 40, vemos el 12, vemos el 1, que es el Ejad, y entendemos que es gematría bíblica. Estamos hablando de gematría bíblica, que Adonai dijo que estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto, que Yeshua estuvo 40 días y 40 noches en el ayuno, que Yeshua resucitó al tercer día. Eso es gematría bíblica. Es números en gematría bíblica, dando un comportamiento bíblico de las escrituras. Hasta ahí tenemos que llegar. Pero la gematría es un método utilizado principalmente en la interpretación hebrea y no como adivinación, donde las letras tienen un valor numérico revelado que conecta palabras con el mismo valor, sin salirnos de ese nivel, porque claramente está establecido que sí hay una gematría bíblica. Pero hay que llegar al contexto del texto. Ahora bien, aclaremos el concepto. Levítico capítulo 23, verso 15. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día en que sigue el sábado, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Esto es gematría bíblica. Contar los días, ¿verdad? Contaréis 7 semanas, cada semana, 7 semanas, por 7 semanas, 49, que nos llevan a Shavuot, ¿cierto? Eso es gematría bíblica. Y ahí no estamos utilizando gnosticismo, ni esoterismo, ni astrología, ni adivinación. Ahora, las 7 trompetas de Apocalipsis. Capítulo 2, Apocalipsis 8 al 11. ¿Qué representan? Los juicios divinos. ¿Qué es esto? Gematría bíblica. Entendámoslo. Aclaremos el concepto. Esto es gematría bíblica. Ahora, ¿qué enseñaba realmente Yeshua? Porque aquí es donde la base nos queda más clara. Si la Biblia hebrea nos da el concepto y la Biblia hebrea nos lleva al concepto, ahí es donde nosotros tenemos que entender la dirección.
La Torá interpretaba con autoridad los profetas, el llamado al arrepentimiento, que es la Techuvá, y el reino de Yahweh. Una relación viva con el Padre. Esa es la base de la Torá. Esta es la base. La interpretación de autoridad de los profetas, el llamado al arrepentimiento a Techuvá y el reino de Yahweh. Esa es la relación con el Padre, ¿verdad? Entonces, la palabra, dice la Biblia, está cerca de ti. Me encanta el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, 8. La palabra está cerca de ti. Es la enseñanza accesible, no secreta, accesible. Posiblemente a veces ni la vemos, posiblemente a veces ni la entendemos, pero la palabra está cerca de ti. Y ahora bien, la diferencia clave que tenemos en la enseñanza de la Kabbalah, digamos de la Kabbalah, de la gematría bíblica y la gematría cabalística, es que la Biblia se revela a sí misma. No, versus el misticismo oculto que le queremos colocar, el gnosticismo y el esoterismo juntos, es lo que nos hace que tengamos que decir con esto cero. O sea, huyamos a la derecha, dice el pastor Alfaro. Con esto tenemos que decir no más. No lo entiendo, no está bíblico, no me lo envió el Señor para estudiarlo. Miren, la Cábala y el Zohar tienden a ser un lenguaje simbólico complejo, que parece que hay interpretaciones ocultas, accesos limitados, pero solo a los iniciados. Por allí la Cábala y el Zohar derivan a lo que es los Illuminati. Bueno, pero después hablaremos de eso. Yeshua, en cambio, enseñaba en parábolas comprensibles. Yeshua ministraba a multitudes, no a élites esotéricas. Nunca el gnosticismo. Siempre denunció cargas religiosas pesadas y sistemas cerrados de interpretación. Entonces, no hay nada profundo en Yeshua. O sea que Yeshua no tenía profundidad. Porque solo la Cábala y el Zohar pueden tener profundidad, dicen hoy en día los rabinos. Entonces, no hay profundidad en Yeshua. Salgámonos de ese concepto y veamos la línea, el pensamiento hebreo. Sí, claro. Total profundidad. Tiene la revelación, tiene la inspiración, porque la palabra de Yeshua tiene revelación e inspiración. Pero no es ocultismo. Es revelación, inspiración, es iluminación bajo el poder del Ruach HaKodesh. La Biblia dice que 40 hombres inspirados por el Ruach HaKodesh escribieron la Tanakh y el Brit Hadach. Así que cuando nosotros vemos la palabra de Yeshua, la inspiración del evangelio que Yeshua nos dio, Yeshua sí hablaba de misterios del reino, pero no eran secretos para unos pocos iniciados. Eran revelados a los humildes y a los obedientes. Aclaremos. Vamos a concluir. Y vamos a ir a la conclusión pastoral del día de hoy. Un tema muy profundo más. Y sé que en Israel Casa Integral entendemos muy bien el concepto de lo que estamos hablando. Todos los líderes y pastores, toda la gente que se congrega bajo Israel Casa Integral, estamos bajo una misma visión. No aceptamos estudios de Cábala en Israel Casa Integral. No aceptamos estudios de gnosticismo o esoterismo o de Zohar en Israel Casa Integral. La única fuente de enseñanza de Israel Casa Integral es el pensamiento hebreo de Bereshit, Apocalipsis. Y creemos que esta es la palabra inspirada, revelada, iluminada. Así que, si sabemos el concepto, podemos entender qué no es, porque la Biblia dice escudriñarlo todo y debemos de desechar lo que nosotros sabemos que ya no es para nosotros y no meternos en un mundo donde Adonai
no nos quiere tener. Hay una gran diferencia entre la enseñanza del pensamiento hebreo y la enseñanza del pensamiento del Zohar y de la Cábala. ¿Todos los judíos están en Cábala? No podemos decir eso. ¿Todos los judíos están en Zohar? Tampoco lo podemos sostener. Pero la fuente, la base que está moviéndose en este momento, por el cual muchos cabalísticos y muchos maestros del Zohar no han podido llegar a Yeshua, es porque sus vidas están comprometidas con un Dios diferente. Entonces, nuestras vidas en Israel Casa Integral están comprometidas con Adonai Echad, con Yeshua HaMashiach, con Adonai Echad. Si esa es la base, entonces entenderemos. Ya vimos la clase del Talmud, pero vuelvo y lo repito. Entenderemos que el Talmud tampoco es la base doctrinal de Israel Casa Integral. El Talmud, sabemos que de ahí es donde parte el negar la divinidad de Yeshua. Es absolutamente, el Talmud contradice directamente la divinidad de Yeshua e incluso contiene referencias polémicas y ofensivas de Yeshua. En algunas secciones del Talmud babilónico se hacen apreciaciones contra Yeshua. Y segundo, ni el Zohar ni la Cábala se centran en Adonai Echad, se centran en Sofi o Metratón en el Cábala. Y sostienen que el texto bíblico es solo un ropaje o código que oculta realidades espirituales profundas sobre la creación y la energía divina. Yeshua no vino a introducir un sistema místico oculto, sino a revelar el corazón del Padre y a restaurar la relación con Yahweh. Esa fue la comisión de nuestro amado Mesías. Entonces, la verdad la profunda del Mesías no está en códigos secretos, sino en obediencia, en transformación del corazón, en una vida en el Espíritu. Cuando entendemos esto, nunca vamos a dejar que alguien coloque otra doctrina, otro fundamento, porque la Biblia dice que el fundamento es Jesús. ¿Qué les parece? Si seguimos las instrucciones de nuestro Mashiach, de nuestro Rey, y vivimos una vida en dirección, no necesitamos más conocimiento, necesitamos más obediencia. No necesitamos más secreto, necesitamos más seguimiento de las Escrituras. Vamos a orar. Ponga sus manos y diga conmigo: Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, hoy me acerco a ti con un corazón humilde y rendido, y reconozco que en mi ignorancia o búsqueda espiritual me he expuesto a enseñanzas, prácticas y caminos que no provienen de tu verdad, incluyendo toda influencia de la Cábala, el Zohar y todo misticismo ajeno a la revelación pura de tu palabra. Hoy, en el nombre de Yeshua, el Mesías, renuncio voluntariamente a toda práctica, enseñanza, interpretación, influencia espiritual que no esté alineada con la Torá y los profetas y el testimonio de Yeshua. Rompo todo acuerdo consciente o inconsciente que haya hecho con las doctrinas humanas, filosóficas, ocultas o interpretaciones místicas que desvían del camino de la verdad. Padre, ten misericordia de mí. Lávame y purifícame, restáurame conforme a tu justicia, así como está escrito: vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Espíritu de verdad, Espíritu Santo, guíame. Dame el discernimiento para entender correctamente las Escrituras.
sabiduría para caminar en la obediencia y un corazón sensible a tu voz. Afírmame en la senda antigua, en la riqueza de la Biblia hebrea de Bereshit, Apocalipsis, revelada en Yeshua. No desde el misterio oculto, sino desde la verdad revelada. Que mi fe no esté basada en lo esotérico ni en lo gnóstico, sino en tu palabra viva, santa y eterna. Hoy declaro que mi fuente es tu Torah, mi guía es tu Espíritu y mi Redentor es Yeshua. Gracias por tu gracia, gracias por tu paciencia y por traerme de regreso a la verdad. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Le doy gracias a todos y a cada uno de ustedes y les pido que no olviden que cada uno de nosotros y en Israel Casa Integral tenemos nuestra base fundamental. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos, Enisi? Creemos en un solo Elohim. Creemos en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Ejad. Creemos en el poder del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Creemos en la Biblia como la única fuente de inspiración, revelación e iluminación. Creemos en la salvación por medio del sacrificio de Yeshua. Creemos en la identidad como pueblo de Israel. Creemos en la Torá, el camino a Yeshua, la Torá viviente. Creemos en el día de reposo y las Moedim. Creemos en las leyes dietéticas. Creemos en la restauración de todas las cosas y la restauración de Israel.